Muy buenas tardes o muy buenos días, según se vea. Ya a estas horas son tardes en realidad. A este acto en el que se clausura la edición 2018 de Encuentro Madrid. Quiero, en primer lugar, agradecer a los patrocinadores Industrias Saro y Revista Huellas, que tenéis, creo que a vuestra disposición todos, en los asientos, el patrocinio de este acto. Y doy ciertamente, como no podía ser menos, las gracias a Pedro Cuartango y a Julián Carrón, que han querido hacer un hueco en su apretada agenda para estar hoy con nosotros. Este acto tiene una doble finalidad. Por una parte, sirve para retomar el tema central de esta edición de Encuentro Madrid, el tema de la libertad. Por otro lado, vamos a aprovechar para presentar el último libro de Julián Carrón, este que os enseño aquí, para que veáis que es de fácil lectura, ameno, son unas preguntas que recorren buena parte de las preocupaciones de Julián Carrón educativamente desde los últimos años y también su recorrido personal, que acaba de publicar Ediciones Encuentro y que lleva por título ¿Dónde está Dios? La fe cristiana en tiempos de la gran incertidumbre. Contamos, como he dicho, para ello con la presencia de Pedro Cuartango, uno de los periodistas más prestigiosos de este país, a mi modo de ver, y yo creo que no faltó a la verdad, con una larga trayectoria profesional fundamentalmente vinculada al periódico El Mundo, del que fue director durante un periodo reciente. En la actualidad es columnista de ABC, escribe mucho y muy interesante, porque más allá de su currículum vitae, lo más yo creo que interesante justamente de la trayectoria de Pedro Cuartango, que es una rara avis en el periodismo español, son sus inquietudes intelectuales y existenciales que aparecen recurrentemente en todo aquello que escribe. En cuanto a Julián Carrón, catedrático de Nuevo Testamento, todavía en la Universidad Eclesiástica San Dámaso y presidente también de la Fraternidad de Comunión y Liberación, circunstancias que muchos de vosotros ya conocéis, os invito, si queréis acercaros a su recorrido personal y vocacional, a leer justamente el libro, porque hay varios capítulos, uno en concreto que lleva por título Un exegeta entre los cerezos de Extremadura, que nos permiten acercarnos a su recorrido personal, que es magnífico. Y dicho esto, y entrando al contenido del acto, lo primero que voy a hacer es darle la palabra a Pedro Cuartango para que él, de alguna manera, se haga eco de lo que ha supuesto la lectura del libro Entrevista a Julián Carrón. De lo que, por otro lado, del que ya tenéis un aperitivo, puesto que él escribió una columna en ABC este viernes donde hablaba de este libro y Julián publicó ayer, también en ABC, en la parte de tribuna, un artículo donde comentaba los aspectos centrales también de este libro. Con lo cual, si queréis empezar ya o queréis luego completar lo que vamos a tener esta mañana aquí, voy a ser un diálogo, como dicen ellos, una conversación entre amigos, lo tenéis a vuestra disposición en el ABC de ayer y de anteayer. Comienzo pues dándote la palabra, Pedro, para que tú digamos que te hagas eco de lo que ha supuesto la lectura de este libro. Buenos días y gracias, Rafael, por tu presentación. La verdad que estoy muy impresionado por el auditorio porque hay muchísima gente y creo que además hay otra sala que también está llena. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a cerrar este Encuentro Madrid con Julián Carrón, que para mí representa una referencia moral e intelectual. Soy muy consciente de sus méritos académicos y de sus profundos conocimientos teológicos e históricos, pero siempre me ha impresionado su sencillez y su humanidad. Por utilizar sus propios términos, su mirada. Y quiero también referirme a Comunión y Liberación, empeñada en una tarea tan necesaria como el diálogo entre cristianos y no creyentes, algo que puede parecer desfasado en el mundo de la posverdad, pero que hoy me parece más importante que nunca. Lo que más me gusta de Comunión y Liberación es lo que yo llamaría una ética de la acción, que se implica en la realidad y aspira a transformarla. Pero siendo coherente con lo que dice Carrón en su libro, hay dos personas cuyo ejemplo, cuya mirada, cuyos actos me han llegado al corazón. Ellos son un testimonio de la fe cristiana y no por lo que dicen, sino por lo que hacen y cómo se relacionan con los demás.
Me refiero a Javier Prades, al que yo definiría en términos machadianos como un hombre bueno, y también a Ignacio Carvajosa, que siempre ha encarnado para mí la coherencia entre pensamiento y acción. No les aprecio y les admiro por sus saberes, que son evidentes, sino porque encarnan, al igual que Carrón, la frase de San Agustín que dice: en nuestros ojos los hechos, en nuestras manos los códices. Eso significa, a mi juicio, que en el cristianismo es muy importante la doctrina, pero todavía lo es más el ejemplo, los hechos, que son los que captan nuestra atención. Por eso he querido referirme a las personas en el comienzo de esta reflexión. Sé que ellos se sienten incómodos por estas alusiones personales, pero son pertinentes porque, como subraya Carrón en su libro, es el testimonio lo que sustenta la verdad cristiana. Por eso Dios se hizo hombre. Pero el motivo, yo diría que el pretexto de este diálogo, es el libro de Julián Carrón, editado por Encuentro, titulado de forma muy significativa ¿Dónde está Dios? Y ya me parece muy importante que se trata de un interrogante, de una pregunta, no de una afirmación. Para el que no haya leído este libro, que no es muy largo, son unas 180 páginas, el libro es en realidad una entrevista en 5 capítulos del periodista y vaticanista Andrea Tornielli a la persona aquí presente. Tras la pregunta de ¿dónde está Dios?, surgen otras, como si se puede encontrarle en esta sociedad donde todo es volátil, el papel del cristianismo en una sociedad no ya secularizada, sino en una profunda crisis de valores, la actitud del cristiano en un mundo relativista o la importancia del testimonio. Lo cierto es que el libro se puede abrir por cualquier sitio. O sea, yo casi creo que es un breviario, es un libro de fragmentos. Se puede leer un párrafo y luego pensar, porque el libro es realmente una incitación a la reflexión. Como digo, a mí este libro me ha hecho reflexionar y en muchos momentos me ha obligado a mantener un diálogo interior con Carrón. Al leerlo sentía que me estaba hablando, o mejor interpelando, y por ello buscaba argumentos en mi interior para responderle. Ahora hablaremos sobre algunas de las cosas que plantea, pero yo recomiendo que se lea este libro necesario en el sentido en el que Sartre diferenciaba entre lo necesario y lo contingente. Hay una cita al comienzo del texto de Carrón que, a mi modo de ver, puede servir para centrar este diálogo, que no debate, porque aquí no se trata de polemizar, sino de buscar. Y diálogo significa en griego a través de la palabra, diálogos, a través de la palabra. Ya decía Heidegger que la filosofía es una forma de etimología, un intento de restaurar el significado original de las palabras. Esa idea me gusta y entronca mucho con el espíritu de este acto. La cita de Carrón que me ha impresionado son unas palabras de Charles Péguy, como sabéis, muerto trágicamente en los primeros días del comienzo de la Primera Guerra Mundial en septiembre de 1914. Péguy, un hombre que siempre se esforzó en buscar un sentido al cristianismo más allá del peso de la rutina, escribió: para esperar hay que haber recibido una gran gracia. Así es, y Carrón lo reconoce cuando escribe literalmente que es un don gratuito e inmerecido que no depende de nuestra capacidad. Carrón emplea otra palabra griega, la metanoia, que apela a un nuevo estado de conocimiento que se produce cuando el hombre es tocado por la fe, por la presencia de Cristo. Esto me genera una duda, porque si la fe es un don gratuito y en cierta manera arbitrario de Dios, esto lo digo yo, se puede llegar a la conclusión de que Dios juega los dados al elegir a unos y postergar a otros. Ya sé que Carrón va a entrar en este asunto, que es esencial, pero me parece un misterio esta distribución aleatoria de la fe. Don Giussiani, el fundador de Comunión y Liberación, sostenía que solo hay dos seres absoluta y luminosamente autoevidentes, Dios y yo. Esta afirmación me recuerda mucho a la filosofía de Descartes, un maestro para mí, que sostiene que Dios es una idea innata en el alma humana. Descartes distingue entre el cogito, que es el yo pensante, frente a la extensión, que es externa al sujeto. Dios no me parece evidente, ni su existencia es una idea innata. Por el contrario, sostengo que Dios permanece en silencio en este mundo lleno de adversidad y contratiempos. La realidad primaria, como sostenían los filósofos empiristas, es la percepción del mundo a través de nuestros sentidos. Y no podemos percibir a Dios
como podemos ver en esta mañana de otoño, los árboles de la casa de campo, con absoluta certeza. Sin duda, hablaremos de esto dentro de unos minutos, pero antes quiero formular otra idea que me deja perplejo y que también aborda Carrón en su libro, la existencia del mal en el mundo. Cuando Benedicto XVI visitó el campo de exterminio de Auschwitz, en 2006 exclamó: «Dios, ¿por qué lo permitiste?». Es un sentimiento muy humano, casi inevitable, ya que a mí me sucedió lo mismo. Estuve allí hace más de 30 años junto a mi mujer y quedamos sobrecogidos cuando una señora polaca explicaba a su familia que ella había estado internada en aquel barracón. Su cara estaba llena de lágrimas. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Y por qué permitió que una noche fueran asesinados en Gusen, junto al campo de Mauthausen, 200 niños húngaros judíos que habían sido deportados por las SS? Hoy solo quedan unos pequeños zapatos colocados junto a unas velas al lado de un memorial. Esa imagen me sigue atormentando. ¿Cómo puede haber permitido Dios el Holocausto, en el que fueron asesinados 8 millones de judíos? El genocidio de Pol Pot en Camboya, en el que eran masacradas personas por el hecho de llevar reloj o ser maestros. La guerra de los Grandes Lagos en los años 90, con 1,5 millones de víctimas. Las hambrunas de Sudán y Etiopía, que aparecen cada día en los periódicos. O el conflicto étnico-religioso en Yugoslavia en los años 90, que yo pude comprobar con mis propios ojos a tan solo 2 horas de vuelo de Madrid y en el corazón de Europa. Carrón escribe sobre la fe que la posibilidad de su sí no depende de nosotros, sino del designio de Dios y de su libertad. Pero me pregunto, ¿tiene Dios libertad para consentir el mal? Dejo la pregunta en el aire. Plantadas estas preguntas, que para mí no tienen respuesta, quiero volver a subrayar la hondura de este libro, que alerta del peligro de lo que su autor llama la autorreferencialidad, que es el de una comunidad cristiana, una iglesia que solo mira a sí misma. Ya voy acabando, no me quiero extender. Tanto los creyentes como los que no creen, y en medio estamos los que albergamos la duda, compartimos la misma tierra y los mismos sentimientos, porque todos los seres humanos somos radicalmente iguales en nuestra diversidad. Por eso he dicho alguna vez que creo en el hombre y no en la historia, en el sentido marxista o hegeliano, que sitúan al hombre como un producto de las fuerzas materiales o de la razón. No voy a entrar en la polémica sobre la esencia y la existencia, pero tiendo a creer que existimos y luego somos, lo que tiene importantes consecuencias vitales. El ser es contingente y finito, y está siempre amenazado por el no ser. En eso coincido con Sartre o con Heidegger, que hablaba del Dasein, del ser en el mundo, de estar arrojado al mundo. Y este desvalimiento del hombre, esa fractura, nos lleva a la angustia como sentimiento frente a esa amenaza de no ser. La angustia forma parte de la condición humana, como sostenía Kierkegaard, que subrayaba que la única forma de vencerla era la fe en Dios. Para quienes no tenemos esa fuerte convicción, nos queda el coraje de ser. Ese coraje de ser es una voluntad de afrontar la angustia con dignidad, asumiendo que la incertidumbre forma parte de nuestras vidas. El gran teólogo Paul Tillich escribió que la angustia puede venir producida por esa cercanía, suele venir producida en general por esa cercanía permanente de la muerte, del no ser, pero también por la falta de sentido de la existencia. A falta de la fe, yo apelo a ese coraje de ser como un valor que nos permite recorrer el camino. Acabo con una cita de Spinoza, que utilizaba el concepto de animositas en contraposición a la fortitudo, entendida como fortaleza del alma. La cita de Spinoza, el gran filósofo judío, dice así: «Por coraje entiendo el deseo por el cual todo hombre se esfuerza por preservar su propio ser de acuerdo solamente con los dictados de la razón». Me parece una paradoja que el pensador que sostenía que el hombre es una extensión de la sustancia divina realizara este elogio de la razón. Me quedo con la razón como guía de la existencia, aunque sin desdeñar jamás la posibilidad de la fe. Muchas gracias. No sé, Julián, si quieres reaccionar o yo ya voy sacando unas cosas y otras. No,
Me parece que hay una cuestión que creo que tenemos que abordar y a lo mejor te cedo de nuevo la palabra, Pedro, para que tú la desarrolles un poco más, que es lo que expresabas también, de forma a lo mejor un poco más expresa, más clara en tu artículo del viernes pasado, sobre, bueno, lo has mencionado y no es la primera vez, yo creo que escribes con frecuencia sobre esta cuestión, sobre la dificultad que tú percibes claramente, que por otro lado es lo que ha dado origen a lo que se llama la teodicea, entre la idea de un Dios bueno, la dificultad en compatibilizar la existencia de un Dios bueno y el dato, digamos, insoslayable del mal que todos percibimos en sus diversas manifestaciones. No sé si quieres desarrollarlo, porque a mí lo que me interesaba en el caso, digamos, plantear a Julián es justamente de qué manera el concepto de libertad sí que abre una puerta. El concepto de libertad, la libertad que nosotros tenemos, que es también un dato insoslayable, que además es reconocido por todos, porque todos la ejercitamos de alguna manera, ¿de qué manera eso es una puerta a esta cuestión? La libertad que nosotros como personas podemos ejercitar, tenemos y ejercitamos, ¿no? Yo prefiero que, Julián, además este tema, pues evidentemente va a dar lugar a una reflexión, yo creo que interesante. Buenos días a todos. Un placer estar aquí esta mañana. El tema del mal no hace falta explicar que es uno de los temas que ha ocupado siempre al hombre consciente, porque lo ha desafiado como ninguna otra cosa en el mundo. Todo el elenco de hechos que ha citado Pedro son una muestra de lo que impresiona al hombre encontrarse delante de estos hechos. A mí siempre me ha impresionado que a la hora de reflexionar sobre este tema ha habido siempre una modalidad de responder a esto diciendo, pues bueno, existe el mal y existe el bien, es lo que tenemos experiencia del bien y del mal, por tanto, la explicación de esto es decir que en el principio había un principio bueno y un principio malo. Y esto es lo que ha dominado en el mundo antiguo y todavía en ciertas formas de pensamiento. Pero lo que me ha llamado la atención, porque esto parece en cierto modo normal, lógico, se impone de tal forma patente el bien de que significa una persona a la que queremos y la imponencia de ciertos hechos que nos desconciertan a todos por Auschwitz, por poner el extremo contrario, que parece como un desarrollo lógico que uno pueda pensar en estos dos principios. Por eso es llamativo que delante de estas circunstancias, en un país que, como decía uno cuando estudiaba en Jerusalén, que he estado allí casi en medio de una carretera como es Palestina, entre dos grandes imperios, el imperio mesopotámico y el imperio egipcio, dos superpotencias diríamos hoy, haya generado un tipo de pensamiento totalmente nuevo, original, que parece totalmente desproporcionado con las energías humanas y culturales que podía tener un pueblo tan minúsculo. Porque, a diferencia de todo lo que le circunda, que defiende este dualismo original, el pueblo de Israel nos sorprende con la primera página del Génesis con algo que nos desconcierta a todos y que desafía a cualquiera que use mínimamente la razón. Y es que dice, y vio Dios que todo era bueno. Pero esto es de dónde han nacido. Una afirmación así,
rodeado de una forma de pensar absolutamente contraria a todo, cuando son una cosa minúscula delante de esta capacidad de reflexión de los imperios. Y entonces, esta página tiene un desafío cultural desde la primera página que ninguno puede ocultar. Por eso decíamos, como decías citando San Agustín, en nuestras manos los códices. El códice te encuentras con esto y dice, pero ¿qué tipo de experiencia han tenido esto en los ojos para poder haber generado un códice, un libro, una página con esta novedad cultural? Y entonces, la única cosa que la puede explicar, desde mi punto de vista, es que aquellos han tenido un tipo de experiencia totalmente nueva, distinta, de algo, podríamos decir así, entre comillas, que les ha permitido afrontar el problema del mal con una otra perspectiva, porque si no, no se les hubiera pasado por la cabeza, ni siquiera poderlo imaginar, no imaginar, ni sospechar. Y entonces uno tiene que volver a la historia del pueblo de Israel para darse cuenta que aquellos habían tenido una experiencia tal de Dios como una cosa buena, que ni siquiera cuando escriben esta página, que no la hacen allí sentados en una biblioteca alemana con todo el confort del mundo, sino que la escriben en el exilio de Babilonia, o sea, en Auschwitz de aquel tiempo, dice que a pesar de toda la experiencia de mal que están viviendo en ese momento, la realidad es absolutamente positiva. Para poder escribir la primera página en este momento, donde dice, es bueno, todo lo que yo veo es bueno. Y esto, no hay otra forma de explicarlo que no fuera por la experiencia tan positiva que tenían de Dios, que el origen de esto no puede ser sino algo bueno. Y aquí entra el segundo aspecto, y que el origen del mal es fruto de la libertad. Yo siempre me acuerdo de esto porque uno de los que están aquí presentes, Pedro, cuando hacía su profesor de religión, me sucedió con él esto, que un día llegan y en el momento que tenía de estar con ellos, viene totalmente fuera de sí, diciendo no puede ser que Dios pueda permitir estas cosas, cuando había tenido un amigo suyo un accidente en moto y había tenido una dificultad. Y entonces le puse un ejemplo que desde entonces se ha hecho famoso. ¿Por qué? Porque siempre me llamó la atención que le dije, el problema a nosotros no es que nos pasen unas cosas o nos pasen, sino cómo nosotros llegamos a lo que nos pasa. Digo, si tú esta tarde cuando vas a casa de nuevo te encuentras con un desconocido y te da una torta, ¿tú qué haces? Como era fuerte y robusto, dice, yo le daría 2. Y digo, ¿y si cuando llegas te la da tu madre? Dice, le preguntaría por qué. Me acuerdo, como si fuera hoy, que se quedó totalmente bloqueado delante de la pregunta. ¿Por qué? Porque uno, cuando se encuentra delante del mal, si no ha tenido una experiencia a las espaldas que le permita estar delante de esto sin introducir la sospecha, porque con su madre no puede introducir la sospecha, por años que tiene de convivencia con su madre, entonces lo que hace surgir el problema del mal es algo positivo, que ha entrado en la historia
porque la historia era igual para los mesopotámicos o para los egipcios. Se encontraban delante de todas estas cosas horrorosas constantemente. También ellos fueron al exilio, pero no han podido como cancelar de sus ojos este hecho que han vivido en su experiencia para afrontar su exilio. Como este chico no ha podido, delante de mi pregunta, cancelar años de experiencia con su madre delante de la torta. Y por eso me llama mucho la atención que un autor, Lewis, diga que en realidad el cristianismo no ha resuelto el problema del mal. Ha puesto el problema, ha permitido que aflorase el problema. Porque en la antigüedad no existía problema, porque no aceptando que existiera alguien, pues entonces todo lo que sucediera era producto de la naturaleza. Todas las cosas que hay descrito pues son producto de la naturaleza, que las cosas funcionan así, ¿no? Ninguno se ponía el problema. El problema empieza a suceder como problema, ¿no? Tenemos el problema del libro de Job, cuando el hombre tiene un interlocutor y el chico tiene un interlocutor como su madre. Y por eso en cambio la existencia de Dios para el pueblo de Israel le permite mirar el problema y le permite poner la pregunta, ¿pero por qué has permitido esto? Que la mayoría de los pueblos no se lo han puesto, pues porque faltaba el interlocutor. O sea, has suscitado un yo que pone una pregunta y que no simplemente pone una pregunta, sino que Dios está contento de haber un interlocutor a la altura del drama, porque la toma en serio la pregunta y le dices, siéntate ahí, como podrá explicar el profesor Carvajosa mucho mejor que yo, siéntate ahí que ahora te voy a interrogar yo, ¿no? Poniéndole a Job contra las cuerdas. Pero dejamos esto aparte porque me interesa sobre todo la cuestión que ha abierto Rafa de la libertad. Porque hace años pasó otra cosa como este incidente que digo de mi alumno con un taxista en Milán. De las pocas veces que cojo un taxi en Milán, me encuentro con un teólogo taxista. Estaba leyendo un libro y entonces me dice, después de decirme lo que le había llamado la atención, empieza a despotricar contra Dios que permite todas estas cosas, ¿no? Y entonces yo le dejo que infle el perro lo suficiente, ¿no? Y yo echaba la leña al fuego para que se enfervorizara. Y en cierto momento le pregunto, ¿pero le puedo hacer una pregunta? Digo, sí. Digo, pero ¿a usted le gustaría que para que no existiera el mal, para que su mujer no hiciera el mal, le gustaría que le amase mecánicamente? Porque así no corría el riesgo de que le fuera infiel. No correría el riesgo de que hiciera cosas que le desagradasen. Y dice, no, me gustaría que me quisiera libremente. Digo, ¿y piensa que Dios tiene menos gusto que usted? También Dios habría podido crear otros astros que respondieran mecánicamente, otros pájaros que cantaran según el ritmo del tiempo y de las estaciones. Pero Dios ha querido tener delante un interlocutor libre que pudiera permitirse preguntar o que pudiera permitirse rechazar su presencia. Yo digo que tantas veces en el problema del mal lo que nos escandaliza no es tanto el mal, sino que Dios no intervenga como un Deus ex machina para evitar que el hombre haga el mal. Y esto es lo que nos escandaliza, no tanto el mal, cuanto que Dios haya creado un hombre que pudiera hacer mal, que pudiera hacer algo que generara mal en sí mismo y en los otros. Pero esto pone la pregunta, pero
¿qué plenitud tiene que vivir Dios dentro de sí mismo para crear un ser libre? Porque no hace falta ser un genio para pensar que Dios, si creaba un ser libre, algún lío podría crear. O sea, es que si uno tiene un hijo que será libre, no puede imaginar que no pueda crear algún lío. O sea, pero ¿por qué lo crea? ¿Por qué preferimos nosotros ser amados libremente que no ser amados mecánicamente? Pues porque no tiene comparación. Dios ha querido hacer partícipe al hombre de su plenitud, pero no quiere metérsela con el calzador. Yo me pregunto muchas veces más, ¿por qué si nos quería tan bien, por qué no nos ha creado ya directamente en la vida eterna, Pedro? Sería todo más fácil. Simplemente bastaría quitar una pieza casi minúscula, la libertad. Si quita la libertad al hombre, podría haber quedado ya todo ya en la gloria. Un precio demasiado grande para la dignidad del hombre. Y por eso Dios no lo ha hecho. Por eso ha preferido correr el riesgo que acabe así, a veces arriesgando que el hombre pueda usar más la libertad consigo mismo y con sus semejantes. Y por eso, si no interviene mecánicamente cada vez como un deus ex machina para evitar que, pues esto a veces nos escandaliza. Lo entiendo. Pero sería mejor un mundo no libre. Bueno, he dejado en el aire unas reflexiones muy interesantes y que me suscitan muchas ideas. Yo estoy de acuerdo en dos cosas que has dicho que son importantes. Que el mal no tiene una existencia ontológica, es decir, el mal no es un absoluto, es decir, el mal es una creación humana. Y otra idea que es importante, que es que el hombre está condenado a la libertad. O sea, somos libres y esa libertad no es un privilegio sino una condena, que es la idea de Sartre. Yo creo que estamos arrojados en el mundo y tenemos que tomar las decisiones en función de nuestras ideas y en función de lo que queremos ser. O sea, yo creo que esas dos ideas son importantes. Pero a mí hay una cosa, o sea, voy a empezar respondiéndote con una experiencia personal. Yo estuve en Sarajevo, en Mostar concretamente, cuando estaba acabando la guerra de Yugoslavia y la ciudad estaba llena de minas, en fin, se veían allí los vestigios de la guerra. Entonces, estuve en un pueblo muy cerca de Mostar y le pregunté a un señor, a un anciano de 80 años, por qué se había desencadenado esa guerra entre personas, católicos, ortodoxos y musulmanes que habían convivido pacíficamente desde la creación del Estado yugoslavo. Y entonces él me dijo, mire, mi vecino, yo soy croata católico, mi vecino era ortodoxo y convivimos pacíficamente hasta que los políticos sembraron el veneno de la discordia. Y bueno, y eso desató una guerra terrible en la que las familias se dividieron, en la que hubo más de 1 millón de personas que tuvieron que moverse del sitio donde vivían, y esto en el corazón de Europa en 1990. Entonces, quiero acabar en que la existencia del mal como consecuencia de la libertad comporta una terrible paradoja, que es la de las víctimas. O sea, es decir, el uso de la libertad de los dirigentes del régimen nazi llevó a asesinar a 8 millones de judíos. Pero ¿y las víctimas? O sea, ¿quién protege a las víctimas? O sea, ¿dónde está Dios cuando se producía el asesinato de esos 200 niños húngaros?
niños que habían sido llevados por las SS al campo de Gusen, al lado de Mauthausen, y que fueron asesinados la misma noche en que llegaron. O sea, ¿dónde está Dios? Entonces, o sea, yo creo que el mal sigue siendo un misterio irresoluble y yo creo que tú lo apuntas bastante bien, o sea, que a pesar de todo, el mal sigue siendo un misterio. Es decir, y efectivamente este misterio nos lleva directamente a la pregunta sobre la existencia de Dios. ¿De dónde viene el mal? O sea, está escrito en nuestros genes, es algo que aprendemos, es algo cultural. Nietzsche, por ejemplo, distinguía entre lo bueno y lo malo. Él ligaba lo bueno a lo aristocrático y lo malo a lo plebeyo. Es decir, que Nietzsche creía que el bien y el mal eran conceptos puramente sociológicos. Yo no puedo responder a muchas de las cosas que ha planteado Julián. Sigo manteniendo una perplejidad sobre la existencia del mal, porque, o sea, no entiendo cómo es posible, siguiendo los argumentos, las vías de Santo Tomás, o sea, si Dios es todopoderoso, si Dios es la bondad absoluta, si Dios es el origen de todo, o sea, ¿cómo es posible que haya surgido el mal en este mundo? O sea, es decir, y vuelvo otra vez a Spinoza, un filósofo que me fascina y que he leído a lo largo de toda mi vida. Siempre he tenido la ética en mi mesilla. Es decir, si, como dice Spinoza, el hombre es una extensión de la sustancia divina, ¿y cómo es posible que exista el mal? O sea, ¿cómo puede surgir de la sustancia divina, de Dios, de sus atributos, cómo puede surgir el asesinato, el genocidio, la masacre? O sea, yo sigo manteniendo mi perplejidad porque realmente me parece que el mal no tiene respuesta, no tiene lógica, carece de racionalidad, pero el mal existe y nos interpela al estar ahí. Es verdad, el mal no tiene lógica, ¿no? O sea, cuando tú citas Spinoza, sin entrar a discusiones filosóficas, que yo no soy competente tampoco, decir que es una extensión de la sustancia divina no significa anular la libertad. O sea, porque el gran problema es que este ser, que es la sustancia divina, ha generado un ser libre. Y este ser libre, o la libertad, es simplemente una palabra vacía, o al final lo reducimos, pues eso, a producto de los genes, de la cultura o de la ignorancia, ¿no? Como si en fondo no existiera la libertad. O sea, como si el nazismo, que en el momento más grande de la cultura europea, ¿no?, haya sido simplemente problema de ignorancia, ¿no?, problema de decisión de la libertad, ¿no?, que no simplemente ha ignorado, sino que ha decidido algo en un modo absolutamente equivocado, como puede suceder en Sarajevo. O sea, Sarajevo pueden ser las religiones, ¿no?, presentes, católicos, ortodoxos y musulmanes, y han convivido así. O sea, no es un problema religioso, han convivido durante siglos, como han convivido los árabes y los palestinos y los judíos durante 8 siglos en Palestina, ¿no? Pero cuando se introduce la ideología, tú has dicho los políticos, la ideología, entonces entra otro factor que hace que lo que había sido una convivencia pacífica se convierta en imposible, se crean los muros y se crea la violencia, ¿no? Pero esto ya no es religiosidad, esto ya es justamente lo opuesto de la religiosidad, porque la documentación de que estos hombres han vivido durante siglos juntos y que de una noche a la mañana, como contaba un amigo nuestro en Siria, ¿no?, que llega, le llama a la puerta, dice: somos amigos, pero antes que llegaran los del el Estado Islámico, dice: si tú no me das mañana la casa, te denuncio. O sea, es como si la entrada de la ideología, ¿no?, destruyera años de convivencia. Pero esto no es un problema, digamos, es un problema de un tipo de religiosidad que delante de la ideología se ha demostrado débil para poder estar delante de una tentación tan grande
como quitarle la casa al vecino cuando tiene la oportunidad porque se la ha estado deseando toda la vida y finalmente tiene la ocasión de quedarse con la casa. El problema es si esto es algo, este misterio, que yo no puedo no estar totalmente de acuerdo contigo, Pedro, si este misterio es absolutamente irresoluble o este misterio tiene alguna posibilidad de solución históricamente hablando. Porque, ¿cuál es la novedad que se ha introducido en la historia? Según el cristianismo, Dios no ha ahorrado ni siquiera a su propio hijo. Habría podido llegar como cuando Isaac estaba por ser degollado por Abraham, a haberle parado la mano. Pero no lo hizo. No ahorró, dice San Pablo, a su propio hijo. Es decir, el mal produce mal. Y el peor mal que produce es que introduce una sospecha en la relación con el misterio. Pero hay en uno, podríamos decir, y después en tantos otros, hay en uno en que el mal no ha vencido. Se llama Jesús de Nazaret. En él el mal, y él no dice que le ha sucedido así, no, yo doy la vida libremente, dice el Evangelio. Es él el que va a Jerusalén sabiendo lo que le va a pasar. O sea, no es que se ha confundido de calle y le han pescado en una emboscada. No, él ha ido sabiendo conscientemente que podría acabar así. Pero él, me llama la atención el diálogo del Huerto de los Olivos, porque allí se ve todo el drama que tiene Jesús y lo vive en su esencialidad. Sabe que no es su padre el problema. Pero allí no aparecen ni Pilato, ni Herodes, ni el Sinedrín, ni el Imperio Romano, ni los sumos sacerdotes. El diálogo es con el misterio, el diálogo es con su padre. Pasa de mí este cáliz, pero no se haga tu voluntad sino la mía. Es decir, Jesús no es que quiere entregarse a la muerte como hacen algunos sacrificando su vida al terror. No, él no la busca, pero tampoco se retira, sin que esto le haga introducir la sospecha en la relación con su padre. Tanto es así que él muere diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu, de una parte, y de la otra parte diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, que en el momento culmen del desgarro de la relación, porque podía haber hecho esto, haberse revelado diciendo: ¿cómo es posible que tú permitas esto? En ese momento él se abandona al designio de otro. ¿Por qué? Porque sabe, y esto es lo que hace que en el fondo el dolor pueda aparecer un sentido, pueda tener un sentido. Después hablamos de la frase de Peggy que citabas, y es que él sabe que aunque el misterio permita esto o permita Sarajevo, es porque existe una posibilidad de una permanencia para siempre, de la introducción de una vida que no acaba. Yo que entiendo que si uno no tiene la perspectiva del eterno, es absolutamente imposible de ser digerido o de haber un sentido. Pero si esto abre a otra cosa, como en el caso de Jesús, no es que Jesús está haciendo una pantomima, está sufriendo realmente. La cruz es cruz, los clavos son clavos, los azotes son azotes, pero no consigue romper el vínculo que a él le liga con su padre. Y esto es lo que vence, en definitiva, el mal. Porque el mal en ese caso no vence. El mal en ese caso es derrotado
por el legame, por el vínculo que establece con el Padre. Y esto es lo que vence hasta la muerte. Y esto es la posibilidad que después vemos en otros, como en Kolbe, o el que muere delante, que da la vida al puesto de otro, o de tantos otros. No porque no tenga toda la misteriosidad dentro, que tú decías, sino porque qué experiencia ha tenido Jesús para poder hacer esto, qué experiencia ha tenido Padre Kolbe, qué experiencia han tenido tantos otros para poder abrirse a un misterio que permanece misterio, pero que tiene un sentido. No, solamente muy breve, porque para que introduzcas otros temas. La pregunta es, ¿el Padre Kolbe hubiera dado la vida por otra persona no siendo creyente? Yo creo que sí. O sea, yo creo que el Padre Kolbe es un hombre como Jesucristo es un hombre. O sea, Jesucristo representa la plenitud del hombre. O sea, voy a decir algo y entenderlo bien porque puede parecer escandaloso. Yo creo que no necesitamos a Dios para entender a Jesucristo. O sea, Jesucristo es un hombre que da su vida por los demás. Y la radicalidad del mensaje cristiano es la libertad y la dignidad humana y también la igualdad. O sea, a mí me parece que el cristianismo es absolutamente revolucionario en la historia porque por primera vez es una doctrina o es una religión, un conjunto de creencias que afirman la radical igualdad de los seres humanos. Y eso sí que es una revolución en la historia. Por lo tanto, a mí la figura de Cristo me parece ejemplar en todos los aspectos. Pero no veo a Cristo como la encarnación de la eternidad. O sea, no veo ese vínculo con Dios, ese vínculo trascendente. O sea, yo creo que la figura de Cristo se podría explicar en sí mismo. Yo sé que esto puede parecer una provocación, pero es lo que yo pienso sinceramente. Es una provocación absolutamente real. O sea, que uno delante de un hecho tan absolutamente único como Jesús, ¿no?, que introduce la igualdad, que introduce el concepto de la experiencia de persona, que introduce la dignidad del otro. Todo esto uno puede pensarlo como teniendo como origen una persona excepcional. Puede ser, es una opción. Nosotros pensamos, como cristianos, que esta originalidad última tiene un origen que es divino y que esta excepcionalidad es el signo de esto, porque solo el divino tiene la capacidad de salvar todos los factores del humano con esta grandeza, porque cuando vemos que decae el hombre de su posición original, de esta humanidad que tú ves en Jesús, pues no somos capaces. Por eso tantas veces el mal nos inunda en todos modos, personal o socialmente, porque nosotros no somos capaces de vivir a la altura de esta humanidad. O Jesús simplemente es un héroe, ¿no?, que le podemos inflar todo lo que queramos, porque es la única forma de explicar su excepcionalidad, o esta excepcionalidad es signo de algo más grande, y esta es la decisión de la libertad, ¿no? Si cuando un niño ve a su madre hacer toda una serie de gestos que hace con él, pues puede decir, pues qué buena es mi madre, o puede decir, mi madre me quiere. Son dos opciones. ¿Cuál es más adecuada para explicar todos los signos? Esta es la decisión de la libertad. Podríamos seguir sobre esto todo el rato que dura este acto, toda la tarde, porque es una de las cuestiones en el fondo que más nos apremian. De hecho, a quienes no hayáis tenido la ocasión de ver la exposición audiovisual sobre la libertad, yo os invito a que lo intentéis hacer, y si no, pues ya veremos, aunque se acabe hoy en Encuentro Madrid, cómo poder proyectarla, porque a través de los testimonios concretos de personas
se ve bien cómo, digamos, la libertad permanece, se despierta ante el impacto del mal. Yo en este sentido quiero abrir un escorzo y retomo esta pasión que tú tienes por Spinoza, porque a mí la dificultad que me genera, por otro lado, Spinoza, es que si nosotros somos una mera extensión de esta divinidad que tiene carácter fundamentalmente racional, al final ahí lo que se diluye es la dimensión personal. Y por lo tanto, está por ver si realmente hay libertad, si no hay una autonomía real. Pero la experiencia concreta nuestra es que nosotros somos personas, con nuestra autonomía y con nuestra libertad. Y ponemos entrar en juego con todo aquello que sucede, pelearnos, gritar, adherirnos. En este sentido, me parece interesante otra cuestión que tú planteas, que la has indicado, la has mencionado cuando presentabas, cuando hacías tu primera intervención, y aparece en tu artículo, que es también la dificultad en la dimensión de la gracia, ¿no? ¿Por qué unos sí y otros no? Porque en el fondo la gracia también se encuentra con esta aparente contingencia. O sea, ¿por qué el Señor permite que unos tengan fe y otros no? Y yo ahí te voy a preguntar, Julián, y luego ya seguís con esta partida de ping-pong, te voy a preguntar en qué medida el método cristiano, en el fondo, no es una arbitrariedad, no es un Dios que juega los dados gratuitamente, sino que respeta justamente como esta categoría de libertad que nos caracteriza y a la que no podemos renunciar. Yo creo que aquí es donde se ve más claramente, ¿no? Porque nosotros podemos entender los conceptos, quizás el concepto más fundamental de la revelación bíblica como una arbitrariedad. Por eso tantos, incluso algún teólogo y exegeta, dice que habría que cancelar de la Biblia la palabra elección, porque la palabra elección es discriminatoria, ¿no? Elijo a unos y dejo fuera a otros, y por tanto es injusta, ¿no? Para nuestro modo de percibir, ¿no? Y por eso crea a veces tanto desgarro dentro, pero es porque nosotros tenemos una imagen de esta elección como elección, para nosotros es excluir a otros. Pero si nosotros percibimos la elección no simplemente como exclusión de otros, sino como aquellos a través de los cuales puede llegar a otros, aquella preferencia de Dios, respetando los tiempos y los modos y la libertad de las personas, este modo, en cambio, es el único en grado de respetar la dignidad de cada persona y de respetar la libertad. O sea, que Dios, cuando llama a Abraham y después a través de él a otros, ¿no? O Jesús llama a los discípulos, desde el principio, en esta elección está ya dentro el todos, porque le llama para hacer de Abraham un gran pueblo numeroso. Es decir, para poner en la historia una persona, una realidad humana que pueda contagiar, que pueda desafiar la razón y la libertad de otros, para que puedan adherirse libremente a aquello que ven delante de sus ojos, según el ritmo, según los tiempos y según las luces y la capacidad de interceptar el valor de aquello que es propio del camino humano. Por eso, solo puede ser objeto de ser pensado como una injusticia por una mala interpretación del concepto de elección. Porque el concepto de elección es simplemente un concepto que está destinado a la totalidad. Habría que quitar de la Biblia la mayoría de las palabras para no ver lo que dice una de las cartas de San Pablo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a la plenitud de la salvación. O sea,
Dios quiere la salvación de todos. La fe cristiana ha dicho que Cristo ha muerto por todos, independientemente de que el pueblo lo acepten o no lo acepten. Esto será problema de su libertad, pero que esta elección que Dios ha hecho de Cristo tiene como objeto todos, esto forma parte esencial de la modalidad en la que el cristianismo percibe esta elección. Por tanto, no existe ninguna injusticia, es simplemente que Dios da la gracia a unos para que a través de esta gracia vivida por algunos pueda desafiar a los otros, pueda percibirlo como conveniente humanamente para que pueda decidir con libertad. Esto significa que Dios no impone la salvación a ninguno, ofrece libremente, pasa a través de la libertad y a través de la libertad de uno puede llegar a proponerse a la libertad de otros. A mí me parece que la propia idea de la Iglesia genera dudas en ese aspecto, cuando la Iglesia insiste, el dogma católico, que la gracia es gratuita y que Dios elige. Además, yo creo que aquí hay una frase tuya que la tengo subrayada, que me parece muy importante, que dices: la posibilidad de su sí, entiendo que es el sí de la fe, no depende de nosotros, sino del designio de Dios y de su libertad. Sí. ¿No? Del designio de Dios que te lo hace encontrar y de la libertad del hombre que responde. Pero la pregunta, Julián, es ¿por qué unos sí y otros no? O sea, porque hay una situación de asimetría. En esa distribución de la fe hay personas a las que se les da gratuitamente y otros que no la reciben. O sea, realmente yo creo que el hilo conductor de tu libro es la gracia, es una reflexión sobre la gracia, que me parece lo más importante de tu libro. Y tú relacionas la gracia con el testimonio, que dices que es contagioso. No lo dices así, lo digo yo, pero sí. O sea, la mirada del cristiano, la acción del cristiano es contagiosa. Entonces, o sea, yo veo que la gracia para el cristianismo tiene casi un componente místico, porque es una especie como de relación directa del hombre con Dios. O sea, como si Dios tocara tú sí y tú no. Y a mí eso me sigue impresionando mucho, ¿no? Yo he leído pues a los místicos, porque escriben muy bien en castellano, ¿no? Santa Teresa, por ejemplo, Las Moradas, me parece un libro formidable, y también la poesía de San Juan de la Cruz. Entonces, o sea, me doy cuenta que la fe tiene un componente inefable. Siempre que he leído esos libros, cuando he tenido una cierta madurez, me he preguntado, ¿pero por qué yo no tengo fe? ¿Por qué yo no puedo ver lo mismo que ellos? Y por eso creo que la fe sigue siendo un gran misterio, o sea, como el mal. O sea, es algo que me deja perplejo. O sea, yo me eduqué en una familia católica, muy católica. Mi padre era extremadamente religioso, era una persona muy recta, y en mi familia 2 hermanas de mi madre eran monjas, ya murieron. Entonces yo me eduqué en una escuela parroquial. O sea, yo me he imbuido del cristianismo, me he empapado. O sea, poca gente habrá aquí, hasta Julián, que haya tenido una educación más religiosa que yo. O sea, yo siempre digo que yo iba a misa y rezaba el rosario hasta los 17 años. O sea, y de repente mi experiencia me quedé vacío, perdí esa fe o esa gracia. Entonces, o sea, yo sí quiero creer, yo quiero tener una esperanza, pero al final lo que veo es el vacío, o sea, lo que veo es el no ser. Lo que veo es que los seres humanos somos contingentes y finitos, que estamos arrojados al mundo y que al final podemos encontrar un sentido a la existencia en la lucha por la dignidad, en la lucha por los otros. Pero a mí me resulta imposible creer en la trascendencia, me resulta imposible creer que haya algo después de la muerte, me resulta imposible creer en la existencia de Dios, pero no es ¿cómo decirlo? No es una elección, no es algo que a mí me complazca, es como una especie de condena, o sea, la imposibilidad de creer. Y por eso no entiendo, me parece un misterio por qué la Iglesia dice que la fe es gratuita. Yo delante de
de tu experiencia, no tengo otra cosa, Pedro, que quitarme los zapatos. O sea, no tengo otra cosa que como plegarme delante como del drama de la persona que desiderando creer no puede creer. O sea, no quiero, pero por eso, como disminuir ni un milímetro tu testimonio, ¿no? Y tu experiencia. Por eso yo, pensando, porque este drama es el drama de cada uno de nosotros, no es que yo ya lo tenga superado respecto a otro que está pedaleando. Yo siempre recuerdo un ejemplo que dice un gran teólogo, von Balthasar, que uno piensa que el que no cree está buscando y el que ya ha encontrado pues ya está reposa, ¿no? Y él dice, ya San Agustín decía que no es así, o sea, que todos buscamos y continuamos buscando, porque tantas veces se percibe el haber encontrado como el cesar de la búsqueda, cuando es justamente el inicio. Cuando uno se enamora, no es que cesa de desear de conocer a la persona amada, sino que es cuando le viene la gana de conocerla verdaderamente. O sea, pero era para decir que Wolf Balthasar dice que es como nadar. Uno piensa que una vez que ha aprendido a nadar ya no necesita seguir moviéndose. Para seguir a flote, uno necesita seguir pedaleando. Y esto es la experiencia que hacemos todos, ¿no? Porque el misterio no se ha acabado con el hecho, por ejemplo, cuando tú has encontrado a tu mujer, sino que ha crecido porque te encontrabas delante una alteridad totalmente distinta, ¿no? Que no podías meter en tu medida. Y te encontrabas constantemente delante de otra persona que exaltaba todavía más el misterio, pero no podías menos de reconocer que esa persona era un bien, ¿no? Y si Dios no lo quiera, cayera enferma, te gustaría que hubiera un médico fuera de lo normal, excepcional, que pudiera entender de la enfermedad, porque eso es un bien, tanto la quieres. Entonces, que existan personas a quien Dios le da un bien, en el caso de la medicina, en el caso de la música, en el caso de la poesía, en el caso de la literatura, en el periodismo, es un bien. Y esta elección no la percibimos ninguno contra los otros. No es injusto. Tú no dirías que es injusto si tu mujer está enferma, que hubiera un especialista excepcional. Esto no es injusto. Y no lo percibiríamos nunca como injusto. Que exista alguien que pueda ser un bien para los otros es la posibilidad para nosotros. Y este es el punto de partida, si no es una abstracción. Que Jesús haya existido en la historia, como vemos, ha sido un bien para todos. Porque ha introducido una mirada sobre la realidad que no teníamos y que desde entonces ha determinado la historia. Hace poco hice una presentación como esta en Bérgamo y le preguntaba lo mismo. Pero si hubiera 100 Madres Teresa, ¿sería una desgracia o un bien? Pienso que todos reconoceríamos que es mejor que existan 100 Madres Teresa que no una. Y que si se contagiara, pues sería mejor para todo el mundo, porque habría más personas a las que el mal les llega, a las que podía atender, a las que podía... Entonces, ¿por qué Dios le ha dado la gracia a Madre Teresa? La ha dado para todos nosotros, la ha dado para que nosotros podamos tener delante personas que objetivamente son un bien y que nosotros las percibimos de tal forma como un bien que estamos contentos de que existan. Aunque nosotros no demos un palo al agua,
aunque no seamos capaces de decir una cosa derechas. En este sentido, me parece que si nosotros entendemos bien el concepto de elección, podemos entenderlo no contra nosotros, sino para nosotros. Y cuando yo me hago estas reflexiones es para entender esto que es misterioso. Y por eso yo digo, si yo no puedo decir estas cosas con un ejemplo que lo podamos entender todos, y yo mismo, pues yo no sería capaz de hablar de estas cosas, porque quedaría como encerrado en una dialéctica que no podía. Digo, pero yo me tengo que poner un ejemplo donde yo, el bien que significa otro para mí, no lo perciba yo como injusto. Y entonces, este es el método que percibimos nosotros y es el método que Dios usa para llegar a nosotros. Pero ¿cómo le puedo decir a uno mejor, invitarle mejor a participar de este bien que no poniéndoselo delante para que se dé cuenta qué gran servicio hace a todos? ¿Qué bien significa para todos? Y este es el método que Dios ha usado y que continúa usando para nosotros, no contra nosotros, para nosotros. Y por eso, según dice, ¿y por qué a este y no al otro? Pues eso es misterio, yo no lo sé por qué. Pero lo que está claro es que, aunque yo no sé por qué ha cogido a Madre Teresa y al Padre Kolbe, lo que sé es que el mundo es un poco mejor porque hay alguna Madre Teresa. Esto sí lo que sé, esto sí lo sé, y todos lo sabemos. Y por tanto, es misterioso, pero el misterio es que exista, pues, porque todos los demás somos mediocres respecto a ellos. Y por eso no somos capaces de generarnos a nosotros mismos esta excepcionalidad. Cada uno puede preguntarse cómo la explica, porque la Madre Teresa está delante de nuestras narices, o otras personas así. ¿Es solo su heroísmo gigantesco o es algo que tiene un origen distinto? Porque es aquí donde, o sea, todos los demás, que somos más mediocres, solo somos inmorales, o es que podemos participar de modos distintos en ese don que Dios puede distribuir para el bien de los otros. A mí también me gustaría ser como Madre Teresa, ¿no? Quería plantear una cuestión, o sea, Pascal, Blaise Pascal, pues que fue pionero y construyó la primera máquina de cálculo, hizo experimentos sobre la presión en los Alpes, era un científico, cuenta en sus pensamientos, les pensé, sus dudas sobre la fe, y él cuenta que una noche, conoces esa parte, cuando estuvo creo en Abadía de Port-Royal, durante 5 minutos sintió la presencia de Dios, dice. O sea, sentí la presencia de Dios como algo directo y cercano, pero fue durante 5 minutos o durante 10 minutos. O sea, la pregunta es, Pascal habla de la fe como apuesta. Él dice, apostamos por la existencia de Dios porque si Dios existe, la ganancia es infinita, y si Dios no existe, no perdemos nada, lo cual tiene una lógica aplastante. Entonces, perdón por el exordio, yo te quería preguntar, ¿no hay algo en la fe que es una apuesta? Es obvio que algo en la fe es una apuesta. Si tú quieres a tu mujer y te encuentras con ella como un bien, es una apuesta, pero no es solo una apuesta, no es solo un salto en el vacío. Es que tú ves en ella un bien tan grande para ti que tú estás dispuesto a hacer la apuesta, porque si no pierdes la mejor partida de la vida. ¿En qué sentido es una apuesta? Es una apuesta pues porque pones en juego tu libertad, pero no es una apuesta absolutamente irracional como tirarla a la ruleta rusa. Tengo delante un atractivo tan absolutamente fascinante, esta es la racionalidad de la fe. Y por tanto puede suceder a tu hijo de vecino, si se encuentra con alguien así. No es que haya que ser absolutamente excepcional, es que se tiene que encontrar uno con algo, por eso sin haber sucedido algo así no hay esperanza. Por eso dice Peggy, tienes razón. No se puede esperar.
¿no? Solo a quien le ha sucedido una cosa tan grande puede esperar. Solo a quien le ha sucedido algo tan grande como encontrar una presencia significativa en la vida puede esperar. La fe cristiana tiene mucho más que ver con esta relación que nosotros tenemos entre nosotros, donde vemos que el otro es un bien para nosotros, que no con una abstracción, ¿no?, irracional, como una apuesta absolutamente ilógica, simplemente sin ninguna base. Los primeros que encontraron a Jesús le encontraron y se quedaron sorprendidos de lo que habían percibido en aquella humanidad. Y los publicanos que iban a buscarle, ¿por qué? Pues porque en una sociedad en que todos les ponían a caer de un burro, ¿no?, por los errores que cometían, había una presencia con la que se sentían abrazados. ¿Y qué haría un padre si encontrara que su hijo hace lo de su capa un sayo, si encontrara una presencia que donde pueda sentirse acogido? ¿Y qué le gustaría encontrar una persona que está perdido en el mundo y encuentra a alguien, una presencia donde verdaderamente le permite ser él mismo? Este es el origen de mi fe. La fe, como citabas antes, no parte de Dios. Citando a Newman, Dios y yo, parte del yo. Y el yo es tan absolutamente único que como no puede surgir simplemente como un epifenómeno de la materia, tendremos que dar la respuesta a esto. Me llama la atención que cuando presentamos el otro libro, el científico Cadenas dice: la única cosa que no puedo entender, que no puedo meter dentro del concepto científico de razón, es la existencia de mis hijos. No perdí un minuto a hablarme de la evolución. Él sabe la evolución mucho mejor que yo. Pero se da cuenta que la existencia absolutamente irreducible de su hijo no la puede explicar con la evolución. O sea, la existencia del yo en su absoluta irreducibilidad implica, dice Newman, la existencia de otro, llamámoslo como queramos. Entonces, cuando los discípulos se encuentran con Jesús, y el ejemplo que siempre me viene a la cabeza es cuando ven que han estado bregando toda la noche sin pescar un pez. Llega Jesús y les dice: echad las redes, y apuesta, la apuesta de Pascal. Mira, nosotros somos los expertos, hemos estado pescando toda la noche, aquí no hemos pescado nada. Pero como ya están acostumbrados a sus sorpresas con aquel hombre, dice: pero en tu nombre echaré las redes. Y sucede la pesca. Y entonces Pedro, viendo, no imaginando, no tirándose del balcón para ver si existe otra cosa, no, viendo lo que estaba sucediendo allí, viendo la desproporción de la pesca, o sea, viendo no que faltaba el misterio, sino que el misterio se hacía talmente patente ante sus ojos que le desbordaba de todas las partes, se inclina y se pone en rodillas: aléjate de mí que soy un pecador. Siente toda la desproporción delante del misterio. Pero la cuestión es que esta percepción de su desproporción la hace delante de un hombre que no solo no elimina el misterio, sino que lo porta, lo exalta a la enésima potencia, delante de sus ojos. Por eso, quien ha visto estas cosas no hace una apuesta solo. Hace el gesto más racional que lleva dentro una elección de la libertad, con el riesgo que toda libertad implica. Pero esto no solo porque no lo vemos, también quien se enamora, pues arriesga. Pero prefiere arriesgar que no quedarse a dos velas. Tenemos que ir terminando.
Me permito una pregunta a cada uno de vosotros breve, digamos abriendo una tercera parte de este encuentro, que tiene que ver con la función que la Iglesia tiene que desempeñar, con la función, la tarea de los cristianos en el mundo actual. Tú en el fondo, ya se ha visto claramente y de alguna manera reflejas también en lo que contabas hoy y en muchos de tus artículos una cierta añoranza de la fe y es bonito ver cómo, incluso desde una postura no creyente como la que tú tienes, sin embargo hay un aprecio por la experiencia cristiana. En este sentido, yo te pediría una palabra sobre qué tarea crees tú que nos queda a nosotros en un contexto como el que vivimos, tanto confuso y complejo, ¿no? En esta sociedad en metamorfosis, sociedad líquida, en fin, hay muchos adjetivos que definen pues, este mundo un poco en descomposición en todos los ámbitos que vivimos. Tú, de todos modos, ¿qué percibes? ¿Cuál percibes que es la tarea que tiene que desempeñar la Iglesia? Yo creo que la Iglesia debe dar testimonio de la fe. O sea, yo creo que la Iglesia no es un poder terrenal, sino es un poder espiritual. Y desgraciadamente, en ese sentido, la Iglesia no ha tenido una trayectoria ejemplar. En muchas ocasiones de la historia se ha liado con el poder y en muchas ocasiones de la historia ha querido imponer la verdad como algo forzado. Y como Julián destaca muy bien en su libro, que a mí me gusta mucho, él insiste en que la fe es un acto de libertad. Y creo que en todas sus palabras, todas sus intervenciones, ha estado latente esa idea. Por tanto, yo creo que la Iglesia tiene que centrarse en una vuelta a los orígenes, en predicar la fe, la palabra de Dios. Y en este aspecto sí quiero resaltar mi admiración compartida con Julián por la figura del nuevo Papa Francisco, que me parece una figura ejemplar, me parece que ha aportado una mirada nueva a la Iglesia y, insisto, yo creo que la Iglesia es la palabra de Dios, la Iglesia tiene que predicar con el ejemplo y la Iglesia tiene que ser la encarnación de Dios sobre la tierra. Y a ti, Julián, simplemente te hago una pregunta también breve, porque si hay una cosa que llama la atención, se pone de manifiesto en este libro, pero en tantas de tus intervenciones, es que aun siendo muy claro en el diagnóstico de este mundo en el que vivimos, sin embargo no aparece el temor, ni como la tentación de decir, bueno, metámonos en nuestros reductos, sobrevivamos y dentro de 2 siglos saquemos la cabeza a ver qué sucede. ¿Qué tipo, digamos, de experiencia cristiana permite justamente hacer un juicio no timorato ante el contexto en el que vivimos? Pues justamente lo que acaba de decir Pedro, con el que me encuentro totalmente de acuerdo. O sea, que es un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la experiencia, Pedro no puede menos de reconocer que el Papa Francisco es un bien. Pues esto es lo que permite que nosotros podamos ver que existe una modalidad de vivir la fe que no nace del temor, que no se recluye en los cuarteles de invierno, y que esto lo podemos constatar en que tenemos miedo porque a veces también nosotros, como decía antes él, podemos estar ligados nuestra fe a ciertos esquemas o a ciertas estrategias que a veces no tienen nada que ver con la fe. Que Dios, en este momento particular de la historia, nos haya dado una persona como el Papa Francisco, dice ahora, en el presente, pues el resumen de todo nuestro diálogo, que esta elección que Dios ha hecho de un hombre, la percibimos, o tantas personas de nuestro mundo la perciben, independientemente de que crean o no crean, como un bien. Y por tanto, esto describe mejor que ninguna otra imagen y ninguna otra explicación la tarea que la Iglesia tiene. Si el cristiano y los cristianos podemos poner presencias en la historia que los demás, no nosotros autorreferencialmente, nos tenemos que tragar la píldora y tenemos que autoconvencernos, sino que los demás lo perciben como un bien, pues entonces pues los demás podrán percibir que la fe es una contribución
a responder a los desafíos que la sociedad de hoy tiene delante. Y esto es lo que espero que nosotros, los cristianos que estamos aquí, podamos contribuir. Muchas gracias. Muchas gracias.